Ya. Entonces, bienvenido a todos los estudiantes del primer nivel medio y nos encontramos con una nueva clase de lenguaje y comunicación. Ya recuerde que quien les habla es la profesora Jocelyn Canales junto a la educadora diferencial que en esta oportunidad nos acompaña es Yesenia. Y bueno, ahí está mi correo que usted ya lo sabe. Ahora, un tema súper importante que nosotros quisimos tocar con la profesora Yesenia, principalmente es sobre la asistencia, ¿ya? La asistencia que estamos teniendo, no tanto en el primer bloque, sino que de vuelta del break, ¿ya? Hemos notado en las semanas anteriores que la asistencia baja, yo creo a la mitad, Sí. ¿ya? Entonces, y es más, nos han dicho los demás profesores que no es un tema solo en lenguaje, en todas las asignaturas ocurre lo mismo. Entonces, estudiantes, es súper importante que usted considere, ¿ya?, que el bloque termina entre 9:15, 9:20, a más tardar 9:30, ¿ya? Entonces, para que tenga considerado esas horitas específicas para el estudio, ¿ya? No se esté desconectando, porque generalmente en lenguaje, de vuelta del break, hacemos una actividad, ¿cierto?, práctica. Hacemos actividades prácticas de comprensión lectora, ¿ya? Entonces eso también es súper importante que trabajemos. Así que los invito a no desconectarse, a no irse a tomar oncecita, ¿cierto? A no apagar el celular o no apagar el computador y seguir con nosotros hasta que termine la clase, ¿cierto, profesora Yesenia? Sí, además, yo vuelvo a pasar la lista al segundo bloque. Para los que se han quedado, saben que apenas nos volvemos a conectar, yo vuelvo a solicitar que escriban en el chat porque de nuevo paso la lista para ver quiénes se quedaron y quiénes están yendo. Exacto, eso es súper importante también, estudiantes, que la asistencia va a valer en ambos bloques, ¿ya? Y además, generalmente en la asignatura de lenguaje yo subo unos puntitos extras cuando veo que un estudiante se saca mala nota y ese estudiante nunca falta a las clases, yo le subo un puntito, ya algunas décimas, así que es súper importante que esté en ambas clases, ¿ya? Si bien tenemos un break, ya lo vamos a hacer más cortito, lo vamos a hacer de 5 minutitos desde, bueno, en la clase de hoy, para que podamos retomar. Tenemos que hacer un corte porque no somos sublimitados, ¿cierto, profesora Yesenia? Exacto. Pero para que usted vaya a recargar energía, se vaya a hacer un tecito, Se toma un vaya a tomar vasito de agüita y vuelva agua. con más ánimo, ¿cierto? Entonces los invitamos, estudiantes, a que de vuelta del pequeño break no se desconecte, ¿ya? Es más, siempre su asistencia va a ser considerada en sus notas, ¿ya? Obviamente no va a haber una nota por asistencia, pero como les dije, si yo veo que un estudiante se saca mala nota y es alguien que siempre asiste, va a tener un premio extra, ¿ya? Así que los invitamos a que no se desconecten. Entonces, vamos a comenzar recordando lo que vimos la semana pasada, ya que la semana pasada trabajamos con el texto científico, que estaba en su guía de aprendizaje número 3, página 19 a la página 24. ¿Ya? Esta guía de aprendizaje recibe el nombre de la sociedad que queremos, ¿ya? Entonces, quienes tienen su librito por ahí, quizás guardado en su pieza o en algún lugar, vaya a buscarlo porque vamos a revisar la actividad que habíamos dejado la semana pasada, que no es con nota. Recordemos sobre los textos de divulgación científica. Dijimos que se basa principalmente en proyectos de investigación, ¿ya? Que parten principalmente desde la ciencia. Dijimos además que su finalidad era difundir una investigación, ¿cierto?, que fuese comprensible para el público. Y además que el emisor, es decir, quien crea este texto científico, ya tiene que realizarlo con un vocabulario
no técnico, es decir, que no que solamente personas de su misma área la puedan entender, sino que tiene que ser accesible para todos, ¿ya? Y como también habíamos comentado la semana pasada, cuando hablamos de un texto de divulgación científica, también podemos dar hincapié a lo que son los expertos en un tema en específico. Conversábamos la semana pasada que, por ejemplo, las tesis son investigaciones, ¿cierto? Que las tesis, cuando uno entra a la universidad, que yo sé que muchos de acá lo van a lograr, o entran a un instituto, tienen que terminar el último semestre, tiene que crear una tesis, y en esta tesis tiene que hacer una investigación en profundidad, y esa investigación no puede, si usted está estudiando, no sé, alimentación, no puede ser referida no sé, a educación, tiene que ser sobre su misma área. Lo mismo pasa acá con los textos de divulgación científica, ¿ya? Son textos son artículos de divulgación científica, ya, para un lector que quizás no conoce sobre el tema, pero usted como especialista y experto lo expone, ¿ya? Eso fue lo que estuvimos viendo la semana pasada. También dijimos que el texto de divulgación científica es un texto expositivo, ¿ya? ¿A qué nos referíamos con expositivo? Que nos expone sobre un tema y además es informativo, ¿ya? Un tipo de texto no literario, pero tiene un discurso expositivo. ¿Por qué? Porque se estructura principalmente en una introducción, en un desarrollo y en una conclusión, ¿ya? Pero siempre hay un problema, un planteamiento del problema, una explicación del problema y una conclusión. A raíz de eso es que nosotros estuvimos trabajando con las páginas 20 y 21 de su libro, ¿ya? Donde nos hablaba sobre el efecto invernadero, ¿ya? Por lo tanto, para hacer una rápida revisada, voy a leer este texto y después vamos a ver las respuestas, ¿cierto? Que usted realizó, porque esto era una tarea para la casa. Entonces, este texto hablaba sobre el efecto invernadero. La semana pasada también vimos un video que nos hablaba de ello, ¿ya? ¿Y qué es el efecto invernadero según este texto científico? Nos dice lo siguiente. El efecto invernadero o calentamiento global del planeta con el consiguiente cambio climático es un tema que ha estado muy presente en el debate ambiental durante los últimos años. Comentábamos la semana pasada que si bien nosotros en la actualidad no vemos tanta consecuencia a este calentamiento global, sí lo van a vivir quizás las generaciones posteriores, ¿ya? Por lo tanto es un tema importante a considerar. En efecto, el documental Una verdad incómoda del norteamericano Al Gore ha sido visto en gran parte del mundo. En él se muestra de manera dramática cómo las excesivas emisiones del dióxido de carbono, CO2 y metano, CH4, entre otros gases, están produciendo cambios en el ambiente que no solo amenazan a una zona geográfica, sino que a todo el mundo. Es importante señalar que desde la formación de la atmósfera, esta ha actuado como un verdadero invernadero, regulando la temperatura del planeta y permitiendo de esta forma el desarrollo de la vida. El efecto es el siguiente: la radiación proveniente del Sol penetra en la atmósfera e irradia la superficie del planeta, entregándonos luz y calor necesarios para la sostención de la vida animal y vegetal. Si la Tierra absorbiera toda la radiación proveniente del Sol, el planeta aumentaría enormemente su temperatura y la vida no sería posible. La Tierra, entonces, refleja y también emite parte de esta radiación, pero con menor energía, para así mantener cierto equilibrio. La atmósfera actúa como un techo, impidiendo que toda la radiación proveniente de la Tierra se devuelva al espacio.
manteniendo así una temperatura apropiada para la vida. Lo mismo ocurre en la noche, de tal forma que la energía queda atrapada en nuestro planeta, al igual como sucede en un invernadero de plantas. Si esto no ocurriera, las noches serían extraordinariamente frías y la vida no sería posible. El efecto anterior, tan beneficioso para nosotros, hoy día se ha transformado en un serio problema que amenaza incluso nuestra supervivencia, ya que las grandes emisiones y acumulaciones de CO2 y CH4 en la atmósfera, junto con otros gases llamados gases de invernadero, han aumentado de manera excesiva este efecto, de tal forma que la gran cantidad de energía radiante atrapada en el planeta será cada vez mayor, aumentando la temperatura promedio en la Tierra. Este aumento de temperatura, calentamiento global, puede tener consecuencias desastrosas para la naturaleza y la humanidad, como por ejemplo, cambio de los patrones climáticos en todo el mundo. Imagínense, los cambios en los patrones climáticos, eso ya lo estamos viviendo. Ya estamos viviendo. En el invierno no llueve todos los días, ¿cierto? Podemos ver que en el invierno hay solcito, en el verano pasa lo mismo. No sé si ustedes se acuerdan que hubo un año en que, si no me equivoco, para el año nuevo llovió acá en Santiago, y eso nunca antes se había visto. Y eso es todo proveniente de esto, del calentamiento global, de cómo van cambiando los patrones climáticos. Ya no es como era antes, que las estaciones del año eran bien marcadas, invierno, primavera, otoño, verano. Ahora ya no. Pareciera que todos son verano porque no hace tanto frío en invierno tampoco, ¿ya? Evaporación de los lagos y ríos, derretimiento de glaciares y casquetas polares con la consecuente pérdida de recursos hídricos. Yo no sé si alguno de ustedes, por ejemplo, ha ido al Salto en Laja, no sé si ha pasado por ahí, ¿ya? Mi abuelo vive allá. También, sí. ¿Qué dice la gente cercana de allá? Que el Salto se está secando. Yo me acuerdo que cuando yo era pequeña, fui con mis papás al Salto en Laja y estaba llenito de agua, llenito, y uno estaba cerca y sentía las gotitas en la cara. La última vez que fui, y creo que principalmente después del terremoto del 2010, si no me equivoco, se aumentó más la sequía. Igual, por ejemplo, en la laguna Aculeo, de acá cerca de Santiago, lo mismo, Eso se la secó, laguna, profesora, exacto, se secó completamente. se Pero eso, secó. ¿sabe por qué pasó? Porque igual estaban robando el agua de todos los... Bájate. Sí, Ese es Eso, un eso tema pasa también. aquí en Chile, que roban mucho el agua y por eso algunas partes quedan sin río y eso. Claro, claro, como dice Perla, acá se está utilizando de mala manera el agua. Y todo al final es una mezcla. Es una mezcla. Tenemos una mala utilización, ¿cierto? A raíz de las industrias que hacen que haya un calentamiento global. Mala utilización del agua, como nos decía Perla, la contaminación. Uno va a la playa y está contaminado el 100%. Ahora el tema de las mascarillas, más contaminación. Y si bien uno intenta, como dijimos la semana pasada, intentamos, ¿cierto?, mantener no una vida, sino más bien mantener nuevos hábitos, como por ejemplo utilizar la bolsa reutilizable, ¿cierto?, para ir a comprar, se nos olvida porque no estamos acostumbrados aún. Entonces, todo eso va a desfavorecer lo que es el entorno, la naturaleza. Y si bien, como dijimos la semana pasada, y alguien especialmente lo dijo, nosotros no vamos a ser los primeros... las primeras personas a quienes les desfavorezca todas estas situaciones, sino
y van a hacer a las generaciones posteriores, quizás a sus nietos, quizás a sus hijos. ¿Ya? Ellos son los que van a vivir de una manera distinta. Igual que nosotros también. Y las grandes empresas, profesora, porque en realidad la grande empresa no se hace nada, se sigue haciendo ciertas cosas que claro, que ellos se enriquecen y uno las compra porque las necesita, porque las quiere y no se hace nada, porque son los que más Claro. contaminan para mi parecer. Claro, ¿cierto? Hay muchos factores que contaminan, no sé si ustedes se dieron cuenta, ayer yo hablaba con los estudiantes presenciales, que también estamos hablando mucho de lo que son las noticias, ¿cierto? Lo mismo que ustedes, y en este caso vimos una noticia, estábamos leyendo una noticia de voluntarios que están recogiendo basura en la playa de Concón, de una organización. Y también hablábamos de lo mismo que estamos hablando ahora, de cómo esto nos desfavorece a nosotros, ¿ya? De cómo las grandes empresas también siguen, a ellos no les dificulta, pero tenemos que seguir, ¿cierto? Ya, pero acá nos dice además que derretimiento de glaciares, ya, también importante, aumento del nivel del mar, alteración del ecosistema en todo el mundo y desaparición de especies vegetales y animales. ¿Cuántos animales están en peligro de extinción? ¿Ya? Todas esas son consecuencias también de esto, de que la naturaleza está cambiando, lamentablemente, y es producto de nosotros. Hoy día hay mayor conciencia y movimientos activos para revertir esta situación. De esta manera se han hecho tratados internacionales, como el Protocolo de Kioto, que buscan alinear a todas las naciones del mundo en la lucha contra el calentamiento global. Sin embargo, es complejo el panorama, ya que desde la revolución industrial, la economía mundial y la industria han estado basadas en la utilización de combustibles fósiles, petróleo y carbón, cuyo uso produce gases de invernadero. Entre algunas medidas que se proponen actualmente para disminuir los efectos del calentamiento global están: disminuir el consumo de hidrocarburos, desarrollar sistemas, máquinas y procesos más eficientes y menos contaminantes. No sé si vieron las noticias ahora que Chile, no sé si es ley o lo indicó, que en el 2035 aproximadamente se espera que solo lleguen a Chile autos que tengan, que sean eléctricos, ¿ya? ¿Por qué? Por el mismo tema de la contaminación. Los autos también son un factor importante en lo que es la contaminación. Investigar e implementar el uso de energías alternativas no contaminantes. Cambiar los patrones de consumo. Consumir solo lo necesario para que la industria disminuya su producción y el uso de hidrocarburos. ¿Ya? Este texto también usted lo puede encontrar ya en su libro de Ciencias Naturales, en la página 59 y 60, entre las 59 y 63, que en esa unidad se habla en profundidad todos estos temas, ya en ciencias. Estudiantes, entonces, a raíz de lo que acabamos de leer, tenían que responder estas preguntas, ¿ya? Las primeras dos las hicimos en clase, ¿cierto? Que hablamos sobre sinónimos, ¿cierto? De dos palabras. Vamos a la número 3, donde decía que enumerara cada párrafo, que también lo alcanzamos a hacer, y responda las siguientes preguntas. La primera decía: ¿con qué propósito se menciona el documental Una verdad incómoda? Aquí se me olvidó, voy a sacar un poquito. Una verdad incómoda. A ver, profesora Yesenia me va a ayudar aquí en esta oportunidad, si es que puede, para que veamos que nos va a ir comentando sus respuestas y además se va a ir ganando unos puntitos extras, ¿cierto? Yo aquí tengo anotado a todos. Principalmente tengo anotado a Marcela Sáez. Está la Marcela que siempre está compartiendo con nosotros.
y a otros estudiantes más que siempre están colaborando. ¿Ya? Entonces, la primera pregunta decía, ¿con qué propósito se menciona el documental Una verdad incómoda? A ver, ¿quién puede ir respondiendo, levantando su mano y nos Levantando diciendo la mano. sí, o a través del chat también vamos a considerar? Yo aquí tengo mi lapicito y mi hojita para ir anotando. Jacqueline Jacqueline, levantó la mano. Jacqueline, ¿qué le puso usted? Jacqueline. Jacqueline, parece que Eh, no. no, sí estoy, profe. Mire, lo que pasa es que yo vi ese documental y por lo que o sea, por lo que yo entendí, el que en ese documental tratan de educar a la gente, de informar, pero más que nada es como educar al ciudadano para que vea lo que realmente está pasando actualmente en el mundo. Ujú. Pero yo entendí que el fin de esto era educar. Ya, pero más, tuviste el documental, pero aquí la pregunta nos hace referencia a que cuál era el propósito, por qué se nombra el documental en el texto, Jacqueline. Se nombra porque estaban mostrando todo lo que estaba pasando actualmente en el mundo, pues mostraron las cifras, mostraron el daño que se está haciendo, eso. Exacto, muy bien. Entonces, y aquí puso una posible respuesta correcta que va de la mano de lo que decía Jacqueline, porque en el documental se mostró cómo se está produciendo cambios en el clima, ¿cierto? Con esa intención se nombra en el texto, porque decía, el documental Una verdad incómoda del norteamericano ha sido visto en gran parte del mundo. En él se muestra de manera dramática cómo las excesivas emisiones del dióxido de carbono y metano, entre otros gases, están produciendo cambios en el ambiente que solo amenazan a una zona geográfica, sino que a todo el mundo. Muy bien, Jacqueline. Elizabeth, que también tiene su manito arriba, ¿qué puso usted? Hola profesora, mire, yo puse que en él se muestra de una manera dramática, de una manera dramática cómo las excesivas emociones son parte de este documental. No sé si está bien o mal dicho. Ya, porque ahí nos está dando nos está dando mayor información del tema, ¿cierto? Con esa finalidad se muestra, bien Elizabeth, ¿ya? La finalidad de mostrar, o sea, o de indicar o mencionar este documental es para mostrar, porque en el documental se muestra estos cambios climáticos, ¿ya? Por el chat también dieron algunas respuestas. Ahí vi a la Joana, le vamos a dar igual el puntito, y a Jessica. Joana comenta aquí con el propósito de que la gente tome conciencia, claro, porque en el documental se ve de manera más detallado lo que es el calentamiento global. La letra B decía, en el texto, ¿de qué otra forma se denomina el efecto invernadero? ¿De qué otra manera lo llaman? A ver, Elizabeth. Yo puse acá que el dióxido de carbono y metano y otros gases. No sé si estará bien la respuesta. Ya, No. a ver, Nicole, ¿qué le puso usted? Nicole. Se denomina calentamiento global. Claro, claro. Elizabeth, mira, en esta pregunta nos decía, ¿de qué otra manera lo llamaban? Llaman al efecto invernadero. Entonces, dice acá, el efecto invernadero o calentamiento global, por lo tanto, ambas se consideran lo mismo. Yo le puedo llamar efecto invernadero o lo puedo llamar calentamiento global, es lo mismo. ¿Ya? Ya, profesora, gracias. En el Ahí chat está. respondió calentamiento global Rubí González, Ya. Joana Román, Jessica y Tamara Contreras. También Carolina Cárcamo. Y Joel Contreras puso cambio climático. Ya, bien. Ya, súper bien. La letra C dice, señale 3 consecuencias del efecto invernadero. Esas preguntas estaban de manera explícita, era buscar en el texto las respuestas. A ver, Perla, ¿qué le puso usted?
Perla. No sé si está bien, derretimiento de glaciares y casquetes Ya, polares, desaparición de vegetales y animales y evaporación de los lagos y ríos. ya, muy bien. Yo aquí copié, mire, copié, no se ve muy bien, pero copié las posibles respuestas que estarían correctas sacadas del mismo texto, ya, estas que están acá. Entonces, solo le estaban pidiendo 3 y del texto informaba 6. Cambio de los patrones climáticos, evaporación de los lagos y ríos, derretimiento de glaciares, aumento del nivel del mar, alteración del ecosistema en todo el mundo y desaparición de especies vegetales. Con 3 ya estaba correcto. Ahí Tamara Contreras también lo escribió en el chat y María Concha también. Jessica también escribió aumento del mar. Jessica, muy bien. Jessica también. Ahora, la letra D decía, señale 3 acciones propuestas en el texto para disminuir el efecto invernadero. También estaban de manera textual. A ver, 3 efectos. Felipe Felipe Villegas. Villegas ya estaba listo. Derretimiento, esa es la otra. Derretimiento de glaciares, aumento del mar. Ya, bien, Felipe. Joana levantó la mano. Joana Román. Hola profesora, yo puse cambiar los patrones de consumo, consumir solo lo necesario para que la industria disminuya su producción y el uso de hidrocarburos. Muy bien. Disminuir Muy el bien. consumo, sí, esa es casi la misma. Desarrollar el sistema, máquinas y procesos más eficientes y menos contaminantes. Muy bien. Muy bien, Joana. Y muy bien a Carolina, Jessica, que también lo escribieron. Ahí el texto nos señalaba 4 posibles, ¿cierto? Acciones. Ya usted solo nombrando cuántas nos piden en la pregunta, 3, ya estaría listo. Ya, yo de todas maneras ahí lo copié y lo puse. Después dice, ¿qué recurso propio del texto científico expositivo puede identificar en el artículo? ¿Qué elementos de lo que nosotros habíamos hablado previamente a leer el texto podemos encontrar? A ver, ¿qué elementos de lo que nosotros hablamos al principio sobre los textos científicos encontramos leyendo este texto científico? No sé si Joana quedó con la manito arriba o quiere de nuevo comentar algo. Ahí No. bajó la mano. ¿Qué recursos propios del texto científico expositivo puede identificarse en el artículo? María A ver. María, ¿qué puso usted? María, la escuchamos. Profe, es que no la Dígame. escucho. Ahora sí. La pregunta es, ¿qué recurso propio del texto científico expositivo puede identificar en el artículo? ¿Qué positivo puede? ¿Qué características de las expuestas en la clase se ven reflejadas en este artículo? La información sobre el cambio climático. Ya, información sobre un tema, ¿cierto? Que en este caso es el cambio climático, bien. Sí, lo que se puede hacer para revertir esa situación. Ya, una posible solución que también Claro. nos decía un problema, ¿cierto? Claro. Recordemos que nosotros lo vimos, se nos va a cortar, ojalá alcanzar, aquí. Nos queda un minuto. Dijimos que, mira. Dijimos que el texto científico tiene un problema, hay una problemática, ¿ya? Se plantea este problema, se explica el problema, en el texto lo explica por qué se produce el calentamiento global. Nos dice al principio, este problema, calentamiento global, claro. Nos explica por qué. Y después Sí. dice conclusión o evaluación de lo planteado. Y en este texto nos da una solución, ¿cierto? Entonces, sí, ¿qué podemos hacer? Eso podemos encontrar en la número, en la letra E. Se nos va a cortar, estudiantes, así que vamos a dar 20:36, 4 minutitos y volvemos. 4 minutitos para que podamos terminar 9:15.
más o menos. ¿Ya? 4 minutitos y volvemos. Se nos va a cortar. Profe, yo no voy a poder conectarme. José Marifín. Mal ahí, José, ¿eh? Tratemos Lo todos de que pasa es que- conectarnos. Y lo que pasa es que tengo que ir a hacer unas cosas urgentes. Me salió algo urgente y no puedo esperar. Ve al